Hola, yo soy Celina y bienvenidos a un episodio más del podcast El Mundo en una Plática. Esta noche te voy a contar el caso real de la familia Smurl, una familia que fue acosada por varios espíritus, pero también por uno en especial, uno del que les haría la vida imposible, al punto de hacerles mucho daño físico, mental y espiritualmente. Este era un poderoso demonio, donde padres y hasta investigadores paranormales trataron de ayudar a la familia, así como Lorraine y Ed Warren. Así que, por favor, busca un lugar, ponte cómodo y súbele el volumen, apaga las luces, porque ahora sí, comencemos. El caso real de la familia Smurl fue una inspiración para hacer la película El Conjuro 4, que fue llamada Últimos Ritos. ¿En qué sucedió esto? Ed y Lorraine Warren, al ayudar a la familia, le hicieron un tipo de entrevista con preguntas necesarias para poder saber sobre este caso. Realmente, ¿qué estaba pasando con esta familia? ¿Y qué era lo que se requería para empezar con esta investigación? Esta es una de las entrevistas hechas por Ed y Lorraine Warren. My name is Lorraine Warren. My husband Ed and myself were called by Janet Schmell to respond that we are now in just prior to the Christmas holiday. On January 17th, we visited this home for the very first time, interviewed the families concerning the phenomena that was taking place to them. The phenomena began quite a while ago, but began to climax at this time. We are in their home again today on February 14th, 1986. Jack, your full name? Well, my name is Jack Smurl. My wife Janet Smurl. Daughters Dawn, Heather, Shannon, Karen are twins. I would say that the house was haunted. You do believe your home is haunted? Absolutely. Do you believe your home? There's no doubt. And if you had told me this a year ago, I would have probably told you that you needed a psychiatrist. But I am a believer that this house is really haunted. En West Pittenson, en Pensilvania. Voces que imitaban a los miembros de la familia, camas que levitaban y ataques físicos hacia la familia. Con una entidad invisible, olores horribles como azufre, crucifijos que se movían, objetos que se movían completamente solos y hasta el perro de la familia que fue arrojado hacia la pared hasta matarlo. Y sombras negras con ojos rojos que se materializaban a estos familiares y donde tras muchas investigaciones y hasta donde los Warren grabaron psicofonías con gruñidos de algo que se asemejaba a un monstruo.
Todo esto dejó a la familia traumatizada. Pero empecemos por el principio. En 1972 hizo estragos el huracán Agnes. Hizo estragos en el hogar de Jack y Janet Smurl, sumergiéndolos casi 4 metros. Y ellos vivían con los padres de Jack. Así que lo que hizo fue que en Chase Street, tras dejar la tragedia del huracán Agnes, que destruyó su casa original, donde Jack y Janet eran pilares de la comunidad católica local y trabajaron con John y Mary para transformar un viejo dúplex en un hogar, aunque en este momento no eran conscientes del perturbador pasado de este lugar. Este lugar fue construido cerca del suelo que estaba empapado de sangre de la Stair Rock. Según cuenta la leyenda de unos espíritus vengativos. Según la leyenda, decían que los espíritus de una horrible masacre en 1778 rondaban maldiciendo a todos aquellos del lugar. Las primeras señales de cosas extrañas eran algunas sutiles y pequeñas. Al estar arreglando la casa, empezaron a suceder cosas, como las herramientas desaparecían. Aparecían en otros lugares como en el ático o detrás de los radiadores, mientras que el aire de la casa, durante estas renovaciones, comenzó a esparcirse varias manchas sobre el lugar, oscuras y persistentes, empezaron a filtrarse a través de las capas de pintura y desafiando de todas maneras posibles. Los familiares comenzaron a informar que percibían unos olores muy fétidos, unos olores demasiado desagradables, que según ellos lo describían como a carne podrida. Pero este olor incluso se impregnaba en la ropa y este olor no se iba, no desaparecía y nadie sabía por qué ni de dónde venía ese horrible olor, este olor a pudredumbre. Mary Smurl le confió a su familia que había estado escuchando pasos en el ático, como si alguien caminara de un lado a otro. Pero todo empezaba a empeorar. Cuando Janet estaba lavando la ropa, en la tarde se quedó paralizada cuando alguien susurró su nombre frenéticamente. Así que Janet empezó a registrar la casa, preguntándose de dónde venía esa voz, pues solo para descubrir que venían de rincones que estaban completamente vacíos, como un silbido de una serpiente perturbada. Y esto
le heló completamente la sangre. Pero esto era solamente el comienzo. Una noche, Mary escuchó los sonidos de su hijo, Jack, y su esposa, Janet. Estos aparentemente discutiendo. Y tomen en cuenta que Mary vivía en la otra parte de este dúplex. Y tomen en cuenta de que Mary vivía en la otra mitad de este dúplex. Pero esta discusión fue tan fuerte y tan violenta que esta discusión fue tan fuerte que despertó a Mary y a su esposo. Sintieron que en cualquier momento esto podía estallar de una mala manera. Así que ellos corrieron a la otra parte de la casa. ¿Y qué ocurría? ¿Y cómo estaban todos? Y cuando llegaron al otro lado de la casa y abrieron la puerta, y lo que vieron fue completamente desconcertante. Pues la familia estaba reunida en la sala viendo televisión y nadie estaba peleando. Y nadie de ellos estaba hablando. No había ninguna discusión, ninguna pelea. Y cuando se les preguntó a Jack y a Janet, dijeron que eso era imposible, que ellos no habían discutido en absoluto. Al parecer, estas entidades parecían estar imitando sus voces, las voces de los miembros de la familia. Simón, su perro, es un pastor alemán. Simón es el perro de la familia. Que comenzó a ponerse rígido y a gruñir en los espacios vacíos, con las orejas levantadas. La familia decía que con frecuencia el perro veía cosas. Happened twice to me and once to Dawn, where the dog was either we knew the dog was outside, we had let him out before. I always let him out if I'm going somewhere and I'm not going to be home. I came home, he was in, or I know he's in, and the next thing I know, he's out. That is very upsetting. And of course, the two doors in the back are shut. So something opened the door and let him out. Now, there has been many strange experiences with the dog. One in particular where you heard this howl coming from the dog, and the dog was sleeping right next to you. One night we were laying in bed, we weren't sleeping as yet, and Simon started to howl. And it wasn't like a normal howl, okay? It was like something I would describe from the graveyard type. Very hair-raising type howling, and it lasted for a long time, over a minute, okay? And what I tried to do first was I tried to take my hand off of the bed to pet Simon, and something was holding my hand back, and I couldn't move it. It was Something just invisible, though. right, and I couldn't move my hand, and so I kept trying to push it forward, but I couldn't do it, so I pulled it the opposite way, and it finally let go. Then I put my hand on Simon, and the howling continued all this time. I put my hand on Simon, and Simon was fast asleep. He was laying on his side with all four legs, on his side, fast asleep,
very unaware of what was going on. Certainly was not coming from the apple. No, and no part of his body was moving at all. I had my hand right on his stomach, towards his shoulders, and there was no movement in Simon whatsoever. En las veces que esto pasaba, Simón empezaba a ladrar, pero también iba tras estos. Los aparatos electrónicos, y cuando estaban desenchufados, de repente empezaban a salir chispas de ellos, también empezaban a humear y a veces hasta provocaban fuego. Luego estaba Dan Smurl, que en ese momento tenía tan solo 9 años de edad, que comenzó a contarles a su familia que él experimentaba cosas inexplicables y que había en ciertos puntos de la casa que se ponían muy fríos, donde de repente su aliento formaba estas pequeñas nubes como cuando hace mucho frío, incluso en estos días cálidos. A medida de que cambiaba de lugar en la casa, y con mucha lógica empezó a descartar cosas. Pues era como si necesitaran darle una explicación a todo lo que ocurría en la casa. Pero parecía que algo malévolo comenzaba a despertar. A medida que avanzaba el año de 1974, pues las anomalías y las experiencias paranormales empezaban a escalar poco a poco a un nivel más aterrador, más violentas y más frecuentes. La familia contaba que escuchaban estruendos que provenían del interior de las paredes. Eran golpes que se hacían frecuentemente en la noche y que destrozaban su paz, dejándoles completamente aterrados, al punto en que Simón, el perro, se ponía cada vez más frenético y comenzaba a gruñir con mucho enojo y con mucha frecuencia hacia las puertas, donde no había completamente nada, con mucha frecuencia. La familia decía que con frecuencia su perro veía cosas que ellos no podían ver, cosas oscuras, y sus ojos se posaban sobre una sombra oscura que se movía, pues sus orejas se paraban como si escuchara sonidos o gritos. Pues la familia decía que era como si Simón los protegiera de algo de lo que ellos no podían ver. Pues en este punto la familia ya estaba demasiado asustada. Así que la familia buscó consuelo en la fe católica. Así que todas las noches juntos
rezaban el rosario, pero estas energías malévolas parecían burlarse de su fe. Y los acontecimientos aumentaban con mucha intensidad. Y así, cuando rezaban, las cuentas se resbalaban y cuando rezaban, las cuentas se deslizaban por sus manos mientras caían. Y los vecinos de las casas de al lado de la familia Smurl comenzaron a hablar sobre escuchar sonidos extraños. Estas las escuchaban a altas horas de la noche. Pues también se rumoreaba de algunas leyendas locales, pero a pesar de todo, los Smurl no se mudaron. Pero tampoco se negaron a salir de su casa. A pesar de seguir rezando, esto no les funcionaba para nada. Solo hacía enojar a los espíritus y a estas entidades. En la llegada de estas gemelas, Sharon y Karen, en septiembre de 1978, llenó de alegría esta casa por un tiempo. Pero todo esto, al creer que todo había acabado, solamente era una ilusión. Pues repentinamente todo comenzó de nuevo. Y es como si esta maldición siguiera latente. Una noche, en particular, una lámpara fue arrancada violentamente del techo por una fuerza demoníaca que arrancó y cayó y golpeó a Sharon con un gran golpe en su cabeza y provocándole un gran corte en su cabeza. Y al ver esto, Janet gritó fuertemente, que sonó por toda, pues estos espíritus se volvían cada vez más y más fuertes y violentos. Y pues la familia veía más figuras oscuras que se deslizaban por las habitaciones, y estas tenían unas formas amorfas. Un día, Heather estaba completamente dormida y la sensación de que había alguna entidad era demasiada intensa para ella. Luego, otra noche, Heather se despertó y abrió los ojos y notó algo increíblemente perturbador. Dentro de su armario oscuro, vio dos brillantes ojos color carmesí mirándola desde adentro. Y Heather estaba demasiado asustada, hasta llegar al punto en que se paralizó y quedó demasiado alterada durante días, pues lo que pasó es que quedó sumamente traumatizada.
pues ya estas entidades eran demoníacas, ya que la familia en este punto no podían rezar sin que les pasaran cosas aterradoras. A mediados del año de 1980, el dúplex de la casa, un día Janet contó en su testimonio que estaba completamente sola en el sótano en una fresca noche de invierno. Estaba lavando su ropa cuando ella escuchó que la llamaban por su nombre con una voz femenina, suave, pero también espeluznante. Y ella se paralizó por completo. Luego, esta voz resonó detrás de ella. Luego, una risa escalofriante se hizo presente. Y una risa que le heló completamente la sangre. Así que ella retrocedió hacia las escaleras, con absoluto terror, pero también sin retroceder tanto. Luego Janet preguntó, ¿qué es lo que quieres? Pero no hubo respuesta. Pero luego Janet, al darse la vuelta, Janet, la voz se hizo presente con un sonido burlón, y así Janet dejó caer lo que sostenía en sus manos. Y subió las escaleras corriendo, cerrando la puerta de un golpe. Donde poco después Janet se enfrentaría a una violación. Sí, así como lo escuchas. Pero no solamente ella, sino también Jack, su esposo. Él también sufrió un ataque sexual. En una noche espeluznante, Jack despertó en medio de la madrugada, paralizado en su cama. Y cuando miró sus pies, afirmó ver algo totalmente aterrador. Según Jack, cuando vio a sus pies, vio a una figura femenina sombría que se arrastraba sobre su cuerpo. Y su aliento era caliente y rancio. Después de despertar y ver a esta criatura, se dio cuenta y vio que estaba levitando a unos 4 pies de altura de su propia cama. Estaba suspendido en el aire y él no lo podía creer. Según él, le susurraba de una forma que era muy seductora, pero él no se podía mover. Y él lo describe como una violación real, pues él fue agredido sexualmente por un demonio. Después, Karen Smurl, que era en ese entonces una niña pequeña, una noche comenzó a gritar violentamente cuando su cuna empezó a moverse muy fuertemente. Una noche comenzó a gritar violentamente cuando su cuna se balanceaba.
con mucha fuerza, y cuando sacaron a Karen, esta cuna dejó de mecerse. Algo demasiado extraño. Simón, el perro de la familia, en un incidente violento, repentinamente fue levantado por una fuerza invisible, levitando desde el suelo, y fue estrellado contra la pared. Y con un grito agonizante que dio. Pues Mary Smurl sufría de muchos ataques cardíacos que lo atribuían al estrés. Un día agarró su pecho cuando estaba en la sala de estar, poco iluminada, y su rostro estaba completamente descolorido. Y en medio de las sombras que se acercaban, parecía que se alimentaban de su debilidad. Pues mientras estaba agarrándose del pecho con mucho dolor, un espejo muy pesado que estaba en el comedor se cayó y el vidrio se estalló y se rompió en un estruendo ensordecedor, resonando en toda la casa. Pues Janet comentó que en su casa pasaban muchas cosas aterradoras. Después, una noche vio un hombre parado frente a su cama y encendió la luz, pero ya no había nada. Y Jack afirma que por estos espíritus ella también fue violada. Y esto está documentado en el libro llamado The Haunting, publicado por la familia Smurl, con un autor que los ayudó a escribir sus experiencias paranormales. Otro incidente físico de Janet que experimentó cuando una fuerza invisible la arrojó violentamente a través de la habitación, provocando que se pegara en la cabeza contra la pared, lo que le ocasionó un hematoma. Una noche, cuando Janet estaba sola en su cuarto, tuvo una visión impactante, pues vio lo que parecía ser una cara de cerdo con colmillos que se le apareció en su cuarto. Y ella lo manifestó como algo totalmente demoníaco. El primer sacerdote que visitó la casa se llamaba Raimundo. Este era un viejo amigo de la familia. Pues una noche
Pues una noche, durante la peor parte de la limpieza de esta casa, así que la familia se sintió aliviada, ya que el padre les creyera todo. Y subió las escaleras arrojando agua bendita en todas las esquinas de la casa, así que la familia se sintió aliviada, ya que el padre les creyera todo. Después de unos minutos, el padre les dijo que estaban en presencia de algo maligno. Y también les dijo que ellos eran una gente muy buena y normal y que no les debería de estar pasando esas cosas. Mientras el padre hablaba con esta familia en el piso de arriba, Janet pudo ver, se había dado cuenta que el padre ya comenzaba a sudar de nervios y les daba miedo que este padre pudiera desmayarse. Y sintieron que estas presencias estaban ejerciendo mucha presión hacia el padre para que abandonara la casa. Pero, sin embargo, el sacerdote continuó recorriendo cada lugar y bendiciendo cada rincón, y ordenando al demonio que dejara en paz a esta familia. Pues esto le dio demasiados escalofríos a Janet y a Jack. Janet volvió a llamar, pero al verdadero canciller, y el padre Gerald F. Malay, y al día siguiente él escuchó tranquilamente todo lo sucedido, pero su voz se volvió demasiado tensa, y cuando mencionó lo sobrenatural, el padre Malakai o Malal pues esto le dio demasiados escalofríos a Janet y a Jack. Janet volvió a llamar, pero al verdadero canciller, y el padre Gerald F. Malay, y al día siguiente él escuchó tranquilamente todo lo sucedido, pero su voz se volvió demasiado tensa, y cuando mencionó lo sobrenatural, el padre Malay o Malaquí, algo así, es que su nombre está un poco extraño. Pues este hombre, pues les prometió tomar este asunto con mucha consideración y contactar a Janet al día siguiente. Y esto nunca pasó, pero finalmente un día mandaron a un sacerdote a su casa y se convirtió en un pseudopolítico dentro de la iglesia, donde allí muchos sacerdotes de diferentes parroquias querían ayudar a la familia de muchas maneras, pero la iglesia también tenía miedo de romper muchísimas reglas o protocolos, pero más tarde, cuando los medios de comunicación
recurrieron a ellos en busca de ayuda, la iglesia en realidad pues se enojó. Se enojó muchísimo, pero al tratar de pedir ayuda de muchas maneras y que no te ayuden, pues está cañón, ¿no? Y pues siento que aquí la familia trató de hacer lo que fuera para que la ayudaran con todo esto que le estaba pasando en su casa y con su familia también. Pero esto solo hizo que las cosas empeoraran. Pero estas cosas se fueron haciendo cada vez más fuertes al punto en que sentían que venían voces de las que salían de las paredes. O bueno, escuchaban estas voces que salían de las paredes. Eran unos sonidos o gritos guturales y tenebrosos. Eran unos sonidos guturales y tenebrosos. Pero ella un día se enfrentó a una masa de tinta negra que flotaba sobre su cama, ondulaba y se movía como si esto fuera unos latidos de corazón. Era algo demasiado extraño. Mientras Janet permanecía sentada mirando a esta sombra oscura, pues ella decía que es como si su alma estuviera congelada, pues no podía mover su cuerpo y esta cosa la amenazaba. Y después esto desapareció en el aire. Una de las hijas dijo que esta entidad era la que la había empujado de las escaleras y entonces así pudo escapar, pero con muchísimos moretones en su cuerpo, después de esta caída que tuvo en las escaleras. También afirmaba que estas entidades jugaban o manipulaban estos juguetes de las niñas o hasta los libros que estaban en un lugar, ahora estaban en otro. Se dice que un día los juguetes aparecieron acomodados de una forma demasiado extraña. Eran como si estuvieran apilados en una posición en la que nadie podría hacer eso o explicar. Jack afirmó que un día, cuando estaba en la ducha, se quitó su ropa para bañarse, pero también tenía una cadena en la que él usaba prácticamente todos los días. Y al momento de salir de bañar, se secó y se cambió, y la cadena ya no estaba más allí. Intentó buscarla en todos lados, como en el bote de basura, en el suelo, pues en el inodoro por si se había caído ahí, pues sí, en ciertos lugares, pero esta nunca apareció. Se le hizo demasiado extraño porque él sabía dónde había dejado esta cadenita
cuando se quitó su ropa al momento de meterse a bañar. Entonces es algo extraño donde se supone que no debería de perderse. Él afirmaba que nadie había entrado ni salido del baño en ese momento. Y esa cadena no la volvieron a ver nunca. También estos dijeron, o bueno, Jack contó que en las paredes empezaban a ver cómo se empapaban de unas manchas extrañas, como si la humedad hubiera traspasado las paredes. Así lo que hizo él fue intentar pues romper varias paredes y ver si había como algo que estuviera como haciendo que las paredes pues estuvieran humedeciéndose, y pues al intentar estar o tratar de arreglar esto, pues, pero entre más y más iba rompiendo las paredes, iba checando a ver si había algún problema, y pues desafortunadamente nunca lo pudieron solucionar. Esas manchas y esa humedad y esas cosas se quedaron ahí. Y cada vez era más y más y más y más estas manchas y esto que pues estaba pasando en la casa. Y cada vez era más y más y más esto que pasaba, y pues se ponía a buscar a ver si podía encontrar algo que pudiera hacer, pero nada. También decía que veían ciertos días que de repente aparecían algunos pájaros, y también en la chimenea veían que había algunos rayones, pero también en algunos pedazos del techo también. Pero incluso también pensaron que pudo haber sido algún tipo de pájaro o ardilla en esos días, pero pues al parecer no. Y entonces les empezó a dar muchísimo miedo. Aparte de todas las otras experiencias que habían tenido, ahora esto, que ya empezaba a aparecer pues estos rasguños pues en el techo y en ciertas partes, y pues ya para ellos era muy frustrante. Todo lo que estaba sucediendo era una tras. Y cuando Jack despertó y la vio llorando, completamente aterrorizada, con un gran sentimiento, también su camisón estaba roto y en su cuerpo tenía marcado con muchos moretones. Los Smurl entonces empezaron a llevar un diario donde escribían todos estos eventos sobrenaturales o paranormales que ocurrían, pero también de algunas sugerencias de un investigador paranormal universitario que había pasado la mayor parte de su vida investigando lo paranormal. Entonces, los Smurl publicaron esto llamando a una estación de televisión cercana. Luego terminaron no haciéndolo porque terminarían
en que la gente creyera que estaban completamente locos. Afortunadamente, después de esto, Janet recibió una llamada que fue una de las más importantes en su vida. Esta era de una amiga suya que vivía a las afueras de la ciudad, llamada Carla Davis. Una llamada de teléfono que oficialmente condujo a contactar con esta pareja de investigadores paranormales que son Ed y Lorraine Warren. Pero para Janet era algo muy frustrante que los de la iglesia no los ayudaran completamente, ya que algunos no crean demasiado en estas cosas del demonio. Y ya que es un poco extraño, ya que pues son personas pues que están en la iglesia y dan misa y que creen en la palabra de Dios, pero hay algunos que todavía son escépticos en cuestión a todo esto de ataques demoníacos o estas situaciones paranormales. Y pues Janet estaba muy mortificada porque ya no sabía qué hacer con todas estas cosas que estaban pasando en su casa, con su familia, y todos estos ataques hasta físicos que estaban teniendo todos los miembros de la familia, incluyendo a su suegra. Pero entonces existió un acontecimiento que fue el más escalofriante de toda esta historia. Un día después de que Jack denunciara haber sido violado por un súcubo, que si tú no sabes qué son estos subcubos e incubos, pues son estos demonios sexuales que atacan a las personas, ya sean hombres o mujeres, cuando están dormidos. Así que cuando hablaron a la oficina de la iglesia, alguien contestó y comenzó a relatarle. Alguien contestó y empezó a relatarle sus acontecimientos. Este hombre se identificó como un padre llamado Oiri, y después de escuchar las súplicas de ayuda de Janet, él le prometió llevar al rector. Sin embargo, más tarde, al no saber nada, Janet volvió a llamar a estos padres de la diócesis y le dijeron que no tenían idea de quién era ese padre con el que ella había hablado anteriormente. Al parecer, no había ningún padre llamado O'Leary allí, pero tampoco había registros de que alguien o algún padre hubiera visitado ese lugar, o incluso Janet tuvo otra experiencia donde se despertó una noche por un peso muy aplastante
que pareció clavarla en la cama. Abrió los ojos y vio como una forma femenina, oscura, indistinta, o de alguna forma extraña estaba inclinada sobre ella. Y su forma era sólida y transparente. Y ésta tenía o emanaba un aura malévola, era lo que ella decía, que la aterrorizaba muchísimo. Ella intentó gritar, pero no pudo. Y esta entidad comenzó a atacarla. Que comenzó a tocarla. Y después pasaría a violarla. Esto fue muy traumático para Janet, porque literalmente quedó traumatizada. Y cuando llamando al demonio que dejara en paz a esta familia. Esto llegó a hacer tanta presión que Jack y Janet temieron mucho por el padre. Pero finalmente y valientemente terminó de hacer esta limpia y bendición a la casa. Luego tomó una taza de café con Jack y Janet Smurl en la cocina y unos minutos después de que terminó, se fue. Para su sorpresa, durante 3 días, pero para su sorpresa, los Smurl descubrieron que durante 3 días después de la liberación o de la limpia, no los perturbó más, pero el demonio regresó. Pero varias semanas después, comenzó a intentar dominar a los Smurls con un incidente especialmente preocupante, pues fue el de Mary, que siguió con muy mala salud. Cuando fue levantada junto con su colchón, tan alto que se vio obligada a saltar al suelo desde su propia cama. Mary Snurl. We are here at the home of the senior Snurls. In the phenomena taking place in their son and daughter-in-law's home. This is the other half of the duplex home at 332 now, Chase Street in West Pittston, Pennsylvania. Jack, or I'm persistent in calling you Jack, John and Mary have also experienced phenomena on this side. While they were away from this home, there were noises that would take place. They would hear this from the other side. There would be nobody in this home at all on this side of the house. When Mary and John came home, they had found a china cabinet in the kitchen had actually been moved. How far away from the wall had that been moved, Mary? About 18 inches. Yeah, 18 inches, full of china. Yeah, right. Now, is that something that you could really move that in? No, it's hard, very hard. That's torn. I could move it. No. But nobody was in the house. Nobody was in this home at all. Now, there have been other things that you have been witness to. You people have experienced heavier pounding sounds than they have next door. Now, you're a little bit hard of hearing. I understand you lost 60% of your hearing. Yeah. But you could hear these noises.
Like a lot, how close to you did that occur? Like it was right on top. It was like where the night table would be. Over like on the other side of the bed, girl. It was either there or up over the top, like, you know what I mean, in the end. Like, because if you hit it up there, it would be the same noise, And, but we had the pounding in the closets, and on my night table every night I have it. And first I didn't think, that it was that, but it surely was. And so then when we were down to my daughter's for Thanksgiving, and we were gone from Wednesday until Sunday, and my son couldn't go, him and his family, because he had to fix his bathroom, the tile was coming out. So he heard water running, and it's like somebody walking around over here. So he kept listening. He says, Janet, he said, I think there's somebody over my mother's house. And so what's he going to do? He took the gun and come over. And he looked all around, but he couldn't find anything. But my cupboard doors were open, and there was water in the sink. Now, there shouldn't have been any water in the sink, because when I were gone how many days, we were empty until Sunday. There's no reason why the water would be there. Yeah, and then we went out another night to the doctor's, and Jackie heard this water running, and the toilet flushing, kept flushing all the time. And so he came over, He came over, and he looked to see if there was anything wrong with it. There wasn't. There was nothing wrong with it. It was just that it was flushing. Now, you were in this room, in your living room. I was sitting over there. You hear about the animal? Yes. I was sitting right there, and my husband went to play cards that night. It was card night. And John, she was left back because Jack and I went up to the Ponderosa, and I was here by myself. And I turned the lights off and just had the TV light on, because I figured there was enough light for me, and I was just happy, sitting here. So all of a sudden, I just happened to look over here, and I saw this animal there, but I just went like this, and just when I went like that, it was gone. It looked just like a puppy, like, you know what I mean? Like when you puppies, like, then it was just born, but it didn't have I couldn't see the head, the down, and I couldn't see no tail. And what color was it? It was sort of a brownish, like, dark, dark color. Did that frighten you? Well, for the moment, I I was dropping. Who else I go scream to? There was nobody in the both sides. Oh, when you came home that night every night, I think she was scared then, John. Now, John, is there anything other than what your wife has just explained that you have personally witnessed in this? He dresses in the back bedroom. And in the back bedroom, I touch my clothes and something disturbed it. So I open up and get a clean shirt and my pants and stuff, and I keep socks and all that. But here's the fight stuff. My body, the fight stuff. But the heat don't overheat when they're hot. Naturally, you get a outcome When the heat is cutting in. when it's expanding or contracting. But my reason, right at the cold pipe, cold. The pipes were cold. Well, you sure had your share. Well, we used to have the smell. It was like a mold, and we'd go to church and come back, and sure enough, that mold was there. But then it would leave, right away. But and then to me now, it didn't bother him, but it used to throw up like a soot, and in my nose, and I couldn't hardly breathe. And I used to say, and that went on for how many months? And I said to Janet, I said, my heavens, how long do I have to go like this? I said, with that thing throwing out that set. And but see, I used to see forms, like, you know what I mean? I went into my bedroom one night, it was dusk, and this form came out from like the back of the door, like just like this, And I went back, and I went back out into the hall. And so then I didn't tell him. I just told him tonight that I seen a form a couple nights ago coming down the steps there, and all of a sudden it disappeared. And then I saw it again. Where did I say? Oh, the bathroom. When I went to the bathroom last night, and it seemed like it came from the curtain in the bathroom, like from that area. Yeah. Now, how tall was the form, Mary? Well, it just like was,
shadow, like was going through the air, like, you know what I mean, like in the air or something, you know. Would it be the size of an adult person? More so, like, yeah. Was it shadowy or like a black, like a shadowy, like, color like black. Yeah, form. Like a black form. Yeah. And and the knocking, we've heard the knocking now in the front bedroom. We've heard it now, but every night it's knocking on my side because the fella got it the last time he was here. Yeah, he got it. Michael got it. Yeah, Michael got it on tape. Yeah. That's what Christmas. And now it's tonight. And Jackie last night, last night it was, and the night before, he sprayed that incense, like he opened the door, in there. And see, I had Christmas bowls and things in a bag. And so when I looked today, I opened the door because I had to hang my coat up in there because it was raining for 2 days and kind of rain. And so I opened the door and I thought, well, here goes. So I seen these here bowls all in the front of the door, like where they might have been, disrupted. Yeah, disrupted in there. Jack said it toward the last, he sprayed it once, and then he said when it was started to pound, he said just open the door and give it some more, Right. And he had to laugh at him sometimes. I know. Let me ask both of you, as I asked your son and daughter-in-law, independent of each other, what do you feel is wrong in these two apartments here? Do you feel that the phenomena is of a haunting nature? What do you really feel? Yeah, I think so, because you feel very uncomfortable. How about you, John? So we try to keep our goals. You've never experienced it before, huh? No, I had a rough life growing up. I swear to God, I never treat my grandchildren like children bad. I never did. No, I don't think I mean, that type. Yeah. But I believe. You believe, especially when you're experiencing it. No, well, you didn't have to experience it to listen to it. Make stories. Some people will say, how old is your mother-in-law? Oh, she's so-and-so. Oh, she must be going through what they call it, change of life or senile. Oh, Mary, I could never take you for senile. Janet said, holy cow, she said, my mother-in-law is anything but senile. She said, because the kids don't let her get senile. No, because everybody, even the doctors, they couldn't understand how old I was or anything. I'm very, very surprised. Yeah. Tell us, I imagine you're very proud of how old are both of you? I'm 71. I'll be 72. Oh, God bless you. That's one of you looked at. 49 years. 49. Oh, next year you'll be your 50th. Yeah. My daughter's going to be 25th this year in July. Oh, that's yeah. Well, thank you very, very much. This door, and I came home. The front door was unlocked and pushed over to the wall. Not just ajar, pushed over. So I got a little bit upset. I thought, oh my gosh, somebody's in the house. Well, when I came in, of course, there was nobody here. Now, that happened many times with the door. This one particular day, again, we were getting ready to go camping, so I went to the store, and of course, all the children were at school. And as I was pulling up in front of the house, my nephew was coming in the front door, and I could see that the door, again, was pushed right over to the wall. So I thought Don had come in from school. It was around 2:30. And I thought, well, maybe Don's home now. So I was coming into the door about 2 seconds after my nephew, and he's standing just about right here, and he's hollering for Don. And I said, is she home? He said, she must be. And Janet, the door's open. So I hollered for her. I said, Don, no answer. And I looked, because she always puts her books down in a certain place, and I looked, and her purse was not there. I said, she's not here. And in that period of time, Don came into the house. Now, no one else was here. We need a key to get in, and yet the door was right open. Dañándose las rodillas, pues su marido, que estaba jugando a las cartas en ese momento, se enojó muchísimo. Y entonces fue cuando Mary le contó la historia a Jack. Y así ayudó a tomar la decisión de llamar al señor
Francis para que viniera una vez más a bendecir la casa. Y este monseñor recorrió cada lugar de la casa bendiciéndola con agua bendita. Y así, una vez más, hizo que este demonio se mantuviera a raya por un par de días o un tiempo. Y desafortunadamente se anunció su regreso cuando las puertas se... Y bueno, aquí hice una pequeña pausa para tomar algo delicioso y tomarme un break. Y me hice un chocolatito caliente, ya que ya estamos entrando en estos días más frescos y fríos, y con mi taza navideña, pues ahora sí pueden ver aquí el chocolatito caliente. Y también para recordarles que si te está gustando este episodio, por favor que dale like a este video, y también si todavía no estás suscrito, por favor corre a suscribirte aquí al canal. Es totalmente gratis y pues me ayudaría mucho para que seamos muchos. Y también puedes darle a la campanita para que te avise cuando haya un video nuevo y un episodio interesante. Y bueno, ahora sí te voy a dar unos segundos en lo que le tomo a mi chocolatito caliente para que corras a suscribirte si no lo has hecho. Y bueno, ahora sí continuamos con esta historia. Pues que les pasaba más cosas, y una de ellas era que sus cosas también desaparecían. Pues a una de ellas lo que le pasó es que ella tenía unos jeans nuevos y al día siguiente ya habían desaparecido, a ese grado de perderse las cosas o la ropa. Pero no era la única, ya que a Janet también le pasó algo parecido. Ella tenía unos aretes y esos se perdieron. Y bueno, mire, les voy a contar. Ella dijo que tenía unos aretes nuevos, pero que no eran muy caros, pero que le gustaban muchísimo, porque eran muy sencillos de poner y de quitar y de guardar. Y eran muy bonitos. Janet los cuidaba muchísimo a pesar de eso. Y dice que la primera vez que se los puso le pasó algo muy extraño. Ella se los puso y esa noche, cuando se los quitó, según ella dice, que los dejó allí guardaditos. Al día siguiente tenía que hacer varias cosas, así que se le olvidó ponérselos. Luego ya más tarde vuelve a agarrarlos y se los vuelve a colocar. Y pues bueno, pasa el día y pues llegó la noche, se metió a bañar, se los quitó. Dice ella que los guardó muy, muy bien. Y al día siguiente, al querérselos poner, pues ya habían desaparecido. Se le hizo muy extraño
que se hubieran perdido cuando ella una noche antes se los había quitado y los había guardado. Ella no los encontraba y creyó pues que sí los había perdido. Pero resulta que un día, cuando tenía que hacer varias labores en su casa, como cepillarle el cabello a sus hijas y tenía que lavar los platos, etc. En el momento de terminar de lavar los platos, lo que sucedió fue que ella encontró estos aretes al fondo del lavabo donde se lavan los platos. Estaban allí metidos porque pues al parecer sentía que había algo que estaba interrumpiendo que no se fuera el agua, como atorados, así que ella metió la mano y cuando metió la mano pues hizo esto y lo que sintió fue que había algo ahí, metió como el dedo y cuando sacó la mano es como estos aretes aparecieron, pero aparecieron metidos en su dedo como si fuera una argolla. O sea, esto fue algo totalmente extraño, algo que nunca les había sucedido a nadie y más porque también es algo que, o sea, no hay explicación para algo así, ya que si tú te quitas los aretes y los guardas en una cajita o en un lugar seguro y al día siguiente no los encuentras hasta en un momento en el que lavas los platos que están metidos ahí en el agua, eso es demasiado extraño. Lo que podría haber pasado es que se le pudieron haber caído en algún momento del día siguiente y no se dio cuenta, pero eso no podría haber sido porque ese día en la noche, si se metió a bañar y se los quitó y los traía, entonces eso no podría ser. Ay, no, oigan, de veras que les ha pasado cosas muy, muy extrañas. Y esto es algo que nunca había yo escuchado de alguien, que se le hubiera perdido unos aretes y los hubiera encontrado en el lavabo lavando los platos. Lo que saben que me recuerda a la escena de la película del Conjuro 4, que es cuando Lorraine está lavando los platos en la cocina y que de repente empieza como a sentir que pues hay algo que está atorado y que está como tapando el agua y de repente ya empieza a ver como una visión en la que el agua empieza como a sobresalirse hacia arriba, pero esta era como sangre, teñida de sangre. Y ella se asusta muchísimo y cuando mete la mano en el lavabo, saca un collar con la foto creo que de Judy y de ella. Y ella como que se sorprende demasiado al ver que eso que tenía era algo que se le había perdido y que de repente estaba en el lavabo, estaba allí abajo el agua. Entonces es una escena de las que sí sale en esta película del Conjuro 4, que es sobre esto que estamos escuchando, bueno, esto sobre que les estoy diciendo, de las cosas que les pasaban a la familia. No solamente le pasó a Janet, sino también a Jack y a sus hijas. Ya no era cuestión de objetos, sino también de ropa. ¿Se imaginan tener un pantalón o una playera nueva y que al día siguiente desaparezca? Eso es demasiado extraño, ¿no lo creen? Disculpen un poco mi carita, que ya se ve de cansancio, pero estoy grabando esto tardecito en la noche,
Así que por favor ténganme paciencia ya en este último tramito de la historia, ya que estoy poniendo todo de mi empeño y de mi tiempo para que este episodio pues sea lo mejor posible o salga lo mejor posible para ustedes. Así que seguimos con lo último de la historia. También se dice que Jackson era como si fueran unos colmillos invisibles. Con mandíbulas demoníacas, decía, y el dolor era agudo y abrasador como el fuego. Una que le dejó una roncha de color carmesí en la oreja, que según él palpitaba también, y las cargas financieras de la familia aumentaban de poco a poco por todas estos ataques físicos hacia la familia, y también por estos ataques cardíacos que había sufrido. Pero eso no fue todo, porque después empezaron a experimentar golpes en las puertas. Una de ellas era la puerta principal y estos golpes eran 1, 2, 3 y paraban, 1, 2, 3 y paraban. Esto también es algo que sale en las películas del Conjuro, y no es como que porque salga ahí, sino que hay mucha gente que pues ya lo sabe y que se dice que esto es como burlarse de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso son 3 golpes y al tercero se detiene. Así que cuando escuché esto que le sucedió, me acordé de ese pedacito de una de las películas del Conjuro, cuando esta familia les dice que se escuchaba que las puertas golpeaban 3 veces y se detenían y volvían otra vez 1, 2, 3 veces. Y ahí es cuando Ed les dice que esto es como burlarse del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos son como ataques, pues por así decirlo, demoníacos o de entidades oscuras. Estos golpes no nada más eran en la puerta principal, sino también empezaron en otros lugares, como en el mueble de la cómoda, 3 golpes pues en diferentes lugares de la casa. Pero siempre eran 3. Después de esta situación, Janet empezó a tener muchísimas pesadillas. Y en estas veía siluetas con garras que se subían sobre ella con ojos rojos, como de fuego y con mucho odio. Y estas pesadillas también venían con susurros que le prometían que ella iba a sufrir muchísimo. Luego otro acontecimiento pues fue lo de la salud de Mary, que fue empeorando. Pero también de John y de otros miembros de la familia, como los gemelos, que empezaron a tener muchas fiebres. Estas fiebres inexplicables, como si esta entidad se estuviera como alimentando de ellos, como si estuviera robándoles, por así decirlo, pues la vida, y por eso ellos estaban enfermando, hasta matarlos.
Y ya después de tantos acontecimientos, la familia volvió a hablar con la diócesis y con estos padres. Y pues como que sí mandaron algunos para seguir ayudándolos, pues en su caso. Pero para ellos era como más una forma de seguir investigando esta actividad paranormal, esta actividad pues demoníaca o como quisieran llamarlo. Y también investigar esto sobre el mal, si existían los demonios. Y pues un día mandaron a uno de estos monseñores o padres a quedarse a dormir o a pasar 1 o 2 noches ahí en la casa, pues como para que ellos también experimentaran estas situaciones paranormales, ya que como les expliqué, hay algunos que como que todavía eran un poquito escépticos en estas situaciones paranormales o situaciones demoníacas y pues querían ver con sus propios ojos pues que sí realmente estaba sucediendo algo y que la familia no se lo estaba inventando para nada, y pues era una forma como de documentar cada vez más estos acontecimientos que les pasaban todos los días a la familia. Y este monseñor era llamado Eugene Clark. Pero pues al parecer no pasó nada. Mandaron varias veces a varios sacerdotes a la casa en la noche, y pues al parecer pues ellos no experimentaban nada paranormal, pero era como si este demonio, este ser oscuro estuviera como... debería estar como callado o dormido, por así decirlo, de alguna forma, para pues que no intentaran sacarlo de ahí o intentar no revelarse en ese momento, ya que pues estos padres obvio tenían como esta manera para poder pues de alguna manera sacarlos de ahí o despojar el lugar de aquellos espíritus, por así decirlo. Entonces pues siento que este espíritu decidió en ese momento no hacerse presente. Y pues cada vez que seguían pidiendo ayuda una y otra vez, pues ya la gente ya estaba cansada, la gente ya creía que pues que estaban diciendo mentiras, que se estaban volviendo locos, que lo estaban haciendo como para, no sé, sacar dinero o solamente llamarlo. Sin embargo, esta historia cambiaría y se convertiría en una gran sensación nacional en el año 1986. Y aquí, señores y señoras, es cuando entra esta pareja llamada Ed y Lorraine Warren. Y aquí les voy a poner un audio donde esta Lorraine le hace a la familia, y pues escuchen con atención, porque en esta entrevista, al yo escucharla varias veces, me di cuenta que hay como una voz como, no sé, como muy gutural, como muy aterradora en el momento en que están como hablando. A lo mejor yo escuché mal, pero ustedes
tienen la última palabra, escúchenlo y pues pónganme aquí en los comentarios si también se dieron cuenta, si no escucharon nada, si creen que es parte del audio. Entonces déjenme, se los voy a poner. Con la llegada de Ed y Lorraine Warren. We're in the home of Janet in Houston, Pennsylvania. I don't really remember on the tape earlier on in the flat of this home, which is at 330 Chase Street, West Houston, Pennsylvania. It was February 14th, 1986. The living room that we are in, we made reference in the interview to a lamp that has a three-way switch on it, although there's not a three-way bulb in it, so it can keep going on and off. The door just behind you now is the door that the family on many occasions not only would find the jar, but would actually find all of it, but actually have blood. We'll now go on to the second floor level where most of the phenomenon that has occurred has actually taken place. Members of the Sherrill family, Dawn, the twins, Heather, their German Shepherd, Jason, are all sitting here. These are the four children, their dog, and of course, Janet Schmurl. Notice that this stairway, as you're coming up, is very, very narrow. Now, Jack was sitting on the very top step. One of our researchers was perhaps in this area talking to Jack. They watched the dog, Jason, who's a full-grown German Shepherd, walk across. He wasn't coming down the stairs. He would have had to pass the two men in water to come down the stairs. And Jack decided to call the dog because he couldn't see him for a couple of minutes. And the dog came from downstairs, no possible way that the dog could have gone from where he was up here. There was no other way for him to come from this level down without using these stairs, and he did not. This is the hallway where the family has experienced the rappings all the way down the hallway, where they have experienced the voices, some sort of magic whispering, but they also are able to distinguish the fact that there are a conversation going on between a man and a woman. We're now entering the master bedroom. The master bedroom is where a good deal of the phenomenon has occurred, where Janet, sleeping on this side of the bed, has been pulled out by her legs. The dog, Jason, will sleep on this side. I gave reference earlier to the howling noise that would come from the dog. This is where he would be laying. This is where Jack was hit. But I think one of the most outstanding things is the fact, I will show you how these drawers work. Now, it's kind of hard to have them swing, and yet this is how they will swing back and forth at great speed when the infestation or phenomena is occurring. Actually, I'm able to move them a little easier than we were able to move them early on. At times, it will only be that Janet would find it a little ajar, but on this one occasion when she was in the room, the door was going in and out very, very quickly. These are also the walls where they will hear and experience the rapping sounds. This television set, although I don't remember discussing it during our interview, unplugged, not on, will become illuminated like a bright light. No picture on it, but they will actually see that light up. They will get a buzzing sound that seems to be associated with this tape recorder that is on. The buzzing sound actually is probably not coming from the tape itself, but actually altering the state of consciousness of the people in the room, Jack and Janet. This is the room I
occupied by the 13-year-old girl and the 16-year-old girl. Most of the phenomena that occurred in this room seems to happen in and around the closet area, although in this room we have had the disappearance and reappearance of personal objects of the two teenage girls. This is the closet area, and especially in the back of this closet, where they were hearing much of the rapping that takes place in this bedroom in particular. Now, in the room of the twins, the two little 7-year-old girls, there seems to be very little that actually happens in this room. This is a very tiny, little, small room. Although the family described something that was rather strange. When they first purchased this home, this room was a little bit larger, but they have enlarged their bathroom, which has kind of reduced the size of this room. But it was on this wall when they first moved in that there was an opening, not an opening where you would have stove or any form of heat because there was no chimney behind there. And then up from that hole was a dark mark on the walls that no soap and water, no detergent, and certainly 4 coats of paint could not cover. That is the reason why this room is paneled. The last room up here is, of course, the bathroom. There has been a great deal that has occurred in here. They will hear the water, especially from next door, running. They have experienced the toilet flushing on like 30 times on one occasion. Jack was standing when he actually was witness to the toilet flush in front of him. He then picked up the top of the toilet box to adjust the ball, thinking that something was wrong. Actually, nothing at all was wrong when the rapping started right on the toilet box, the commode itself. It is in this area that Jack's medical bracelet had been missing from. It had actually dematerialized. As of this point, it has still not materialized. So that is really the majority of what had taken place on this stairway, or on this level. On this stairway, though, I know that there was one occasion, maybe Janet can explain it in a little better order than I would be able to, regarding what had taken place to Dawn, or what you presume may have taken place to Dawn when she was found at the bottom. Oh, that was to Shannon. Oh, that was to Shannon, I'm sorry. One night about 1 o'clock in the morning, Shannon and Karen, whose bedroom is over here behind Lorraine, Jack and I were laying in bed talking. We had had a lot of experiences that day, and while we were talking, we heard this terrible bang. And Shannon was laying at the bottom of the landing there. Now, if you walk in my hallway or my steps, they do have a creaking noise, so that if she were to walk through the hallway, we would have heard her, because we always know when the children are up, we can tell you who is going to the bathroom and who is walking. Shannon was not walking. We did not hear any footsteps at all. She was found at the bottom of the landing, and she did not remember how she got there. Se dice que cuando Ed y Lorraine Warren entraron por primera vez a esta casa, sintieron como si estuviera el aire pesado o hubiera algún tipo de energía muy pesada. Y cuando empezaron a caminar por la casa, los sentidos de Lorraine se dispararon cuando ella dice que detectó 4 entidades diferentes que llamaban el lugar su casa. Una era una anciana desconcertada que deambulaba confundida por la casa. Otra era una joven que rebosaba de locura y violencia. Otro era un hombre
que tenía bigote y este había fallecido en esta casa, pero que tenía antecedentes de violencia y brutalidad, que este le hacía a su familia, y también un demonio que era dominante y que hacía que todos los demás espíritus hicieran cosas que este demonio quería. También se dice que cuando Ed empezó a caminar por la casa, empezó a gritarle al demonio pues que se fuera, que se rebelara. Este empezó con mucha violencia y la temperatura de la casa empezó a bajar. Y también había un olor, y también que este olor era a carne podrida, que llenaba todo el lugar. Y los objetos que estaban sobre la cómoda empezaron a deslizarse, así como estos frascos de perfume sobre la superficie. También un humo que salía, y algo que se materializó en el espejo, formando pues muchas obscenidades, muchas palabras, pues ya sabrán cuáles, con un mensaje que también decía: sal de aquí. Ed dijo que también esta entidad era muy poderosa y intangible y extremadamente peligrosa, pero también la declaró como una infestación demoníaca completamente en el lugar. También les empezó a decir a los familiares que pusieran en un diario todas las cosas que les pasaban, y que también pusieran pues cosas religiosas, así como las cruces y todas estas cosas, en varios lugares de la casa. También dicen los Warren que estuvieron haciendo diferentes viajes para pues estar con ellos y pues quedarse ahí varias noches para cuidar de la familia, estar al tanto de las cosas paranormales que pasaban, etcétera. También hicieron investigaciones sistemáticas con equipos de audio y video, pues para capturar cualquier cosa pues de estas entidades, y pues que estas cosas quedarán como pruebas de lo paranormal. Y entre estas cosas que pasaban, pues incluía objetos que levitaban, agresiones físicas a toda la familia, como ya escucharon. También se cree o se dice que Ed ponía o tocaba música a todo volumen, y pues esta música era pues religiosa, para hacer pues que el demonio, ya saben, pues empezara como a rebelarse, y para que se enojara también, y todas estas cosas, hacerse visible, y pues ver también qué es lo que pasaba al momento de poner estas canciones. Y también estos cantos gregorianos
que recitaba oraciones. Y también después se pusieron en contacto con su asociado, el obispo Robert McKenna. Y él visitó la casa y hizo una misa inicial, seguido por un derecho oficial de un exorcismo. En este, el demonio supuestamente se rebeló y se manifestó violentamente, y los objetos volaban por toda la habitación. Había voces guturales y el ambiente se volvió diferente. Y esta persona ordenó con estas palabras al demonio que se fuera en latín. Pero este se resistió y empezó a reír a carcajadas y prometió regresar. Y pues él les dijo a la familia que esto les iba a dar un alivio, pero temporal, alrededor de una semana o un poco más, pues para que ellos estuvieran más tranquilos, ya que al parecer el demonio como que pues no se había ido y pues por completo, pero los había dejado tranquilos. Pero un tiempo después esto volvió a reanudarse otra vez, estos acontecimientos paranormales. Pero ahora con otro incidente y con mucha furia. Los Smurfs, con todo el apoyo de Ed y Lorraine Warren, hicieron su caso más público para encontrar más ayuda de la que necesitaban. Y aquí es cuando un hombre llamado Robert Curran, este es un periodista, pues que comenzó a colaborar pues con los Warren para pues investigar más sobre este caso, y ya a finales de para realizar 2 exorcismos más, el segundo en verano y el tercero en otoño, y se informa que cada uno fue cada vez más intenso. En el libro se describe el segundo exorcismo, en el que se arrojó agua bendita hacia el obispo, la cual quedó atrapada en el aire y fue arrojada hacia él. Salía una sustancia viscosa y una que no se podía identificar. Y el demonio hablaba desde el cuerpo de Janet, con una voz masculina y profunda, maldiciendo a Cristo y revelando inquietantes secretos. Y en el tercer exorcismo, en una noche oscura y tormentosa, se produjo cortes eléctricos, colchones levitando con todos los niños
y una masa de tinta negra formándose sobre la cama, que solo desapareció después de que McKenna se lo ordenara persistentemente. Y en cada exorcismo o liberación les daba de 3 a 7 días de tranquilidad. Pero el demonio regresaba nuevamente y atacaba a los niños con mayor agresividad. Y así Lorraine se dio cuenta que estas entidades pues se iban alimentando de todas estas emociones y de toda esta energía negativa de toda la familia. Pero también imitaba sus voces. Y ya finalmente el padre Malay se reunió con la familia Smurl y los Warren insistieron en que la iglesia se hiciera cargo de este caso e incluso les prohibió hacer más exorcismos. También pusieron líneas de sal para protegerlos como protección y orientar a la familia. Pero este demonio o entidad maligna seguía haciendo de las suyas una y otra vez y otra vez. Y eventualmente, pues los Warren terminaron abandonando este caso y aconsejando a la familia It's very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. 15 años después se mudaron de casa. Y al parecer todo parece estar en tranquilidad. Y en el año 1988, los Smurls pusieron este dúplex a la venta. Y esta es una nueva casa en la que están, donde se llama Will's Beer. Y al parecer, otra persona que compró la casa de los Smurls, al parecer, pues ya, pues ellos no han tenido ninguna situación paranormal. Llamada Deborah Owens. Vivió con normalidad. También se cree que después de que esta gente se mudara a la casa de los Smurls y no sintiera nada, ellos creen que lo que estaba pasando es que los Smurls estaban mintiendo. O que solamente estaban diciendo esas cosas como para llamar la atención o sacar dinero de algún lado o ese tipo de cosas. Y pues todo al parecer al último ya pues acabó. Y hubo una película al parecer en la televisión que esta fue llamada, si no me equivoco, The Haunted en el año 1991, protagonizada por Jeffrey y Sally Kirkland, quienes interpretaron a Jack y a Janet Smurl, en el que capturó todas sus experiencias y todo el terror en cuanto a Karen Smurl, una de estas gemelas de la familia. Después ella ayudó con algunas investigaciones, pues porque ella empezó
a dedicarse a eso, y dicen que fue impulsada por una necesidad personal de enfrentar y comprender a estos seres malignos o a estas entidades o energías, como lo quieran llamar, por todo lo que había visto, escuchado y sentido en esa casa. Y pues bueno, y pues ya por último, también esta historia real o este caso fue inspiración para la película de El Conjuro 4, Últimos Ritos, acabando esta saga de todas las películas del Conjuro. Y bueno, hasta aquí con este caso de El Conjuro 4, Últimos Ritos o el caso real de la familia Smurl. Espero que te hayas divertido un ratito. Y si te ha gustado este episodio, por favor no te olvides de darle like y pues dale a la campanita para que no te pierdas de más episodios como estos. Y también, por favor, si no estás suscrito o todavía no me sigues en mi página de Facebook, por favor pasa a mi página de Facebook, me puedes buscar como Celina González o con el nombre del podcast El Mundo en una Plática. Y ya para acabar con este video, también quiero pues decirles que me manden por aquí sus historias aterradoras o cosas paranormales que les haya pasado. Y también me encantaría que me pusieran en los comentarios de qué otro tema les gustaría que hablara. Y pues bueno, ahora sí, hasta aquí con este video. Aquí abajito les voy a estar poniendo pues el mail, pues para que me puedan mandar sus historias o me las escriben aquí abajito en los comentarios de YouTube, como te guste o como te sea mejor o más fácil. Y pues bueno, yo soy Celina y yo me despido de ustedes y que tengan felices pesadillas.